Ok. ¿Puedes hablar de Carlos Alves? Ya hablaste de Carlos Alves, pero ¿qué piensas de...? ¿Qué pienso? Carlos Valdés es un tipo que tiene mucho potencial para batear. Tiene buenas piernas, pero el atleticismo de él todavía tiene que mejorarlo un poco. Todavía él a veces tiende a engordar un poco, ¿tú ves? Estos tipos tienen que cuidarse mucho con la dieta y eso. Y si él mejora la actitud y tiene una actitud más positiva hacia el juego, ¿tú ves? Y no baja la cabeza, se mantiene ahí, porque cuando él está muy bien, cuando él está jugando bien, siempre está con el ánimo arriba, ¿tú ves? Entonces se baja un poquito como cuando falla los turnos. A veces baja un poco la cabeza. Entonces me gusta cuando él está animado, cuando él está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Tiene la mentalidad positiva. Él es un mucho mejor pelotero. Okay. Yo creo que eso es lo que lo va a ser determinante en la actitud hacia el juego. Okay, wow. Además del potencial y las herramientas que tiene, que claramente las tiene, porque fue una firma buena de Julio 2 el año pasado. Sí. ¿Cómo se dice? 325,000, ¿sí? Exacto. 325. Okay. Tú tienes todo, man. Sí, tengo todo el... Hasta lo que le dieron, los bonos, y cuánto le tocó al bucón también, a la familia. Que se compró una jipeta también, al abogado también, de cuántas páginas tuvo que firmar. Que si firmó bien o si hubo un error en la firma. ¿Qué pasó con Emmanuel de Jesús? ¿Está en Arizona o San Carlos? ¿Dónde está? Allá. Ok, pero en los Estados Unidos. Sí, está en Estados Unidos. Ok. ¿Qué piensas de él? Tengo que él lanzó mejor que Adalberto Mejía el último mes de 2011. Él tiene buen potencial también. Yo le veo más potencial a Adalberto Mejía. No veo determinante. Él pichó mejor, pero yo creo que el potencial de Mejía también es un poco por encima. Pero los dos tienen un potencial tremendo. Son zurdos, tienen la velocidad, tienen los pichos secundarios, el delivery organizado. Yo creo que también es tremenda proyección, Manuel de eso. Ok. Muy buen pelotero. ¿Y Michael Santos? Michael Santos ahora mismo está en a throwing program. Okay. ¿No está con el equipo? No, está con el equipo, tú lo vas a ver ahora. Okay. Él está en un programa de tiro, porque él estaba lesionado del hombro. ¿Qué pasó? Tenía debilidad en el hombro. ¿Qué pasó? Tenía esa debilidad cuando se le hicieron el programa físico, el examen físico, salió con una debilidad en el hombro, porque él es un poco delgado. Y él no ha llegado a tener el físico que tiene que tener, y él tira mucha milla y él tira muy duro, entonces el físico de él, al ser muy flaco, no aguanta tantas millas, entonces es muy lesionable. Por lo tanto lo están fortaleciendo, está cogiendo más libras, está con un programa de pesa y un programa de tiro suave, todavía no está pichando. Quizás cuando ya se cumpla el tiempo del programa, ya él podrá empezar a pichar. Pero es un tipo con tremenda proyección. Mira, se me pasó mencionándolo ahorita, ese otro que tiene una proyección también increíble para mí. Cuando él añada más libras a su cuerpo y añada más fuerza, él va a ser un tipo que va a tirar hasta 95 millas, 96. Wow. Con picheo secundario también, con mucho veneno. Ahora, ¿cuánto velocidad tiene? Él tiró hasta 92, lo que pasa es que ahora mismo está lesionado, tiene mucho que no tira realmente con radar, pero hasta 92 ha tirado. Ok, antes de olvidarme, yo quiero hablar de como los programas de dieta, como ¿qué hace el equipo aquí en este nivel, y también si tú sabes de otros niveles, ¿qué hacen para que los jugadores tengan buena dieta? Porque yo he oído que en las ligas menores no ganan tanto dinero y siempre están comiendo fast food como en McDonald's porque no tienen tanto dinero, y creo que es un problema, porque ¿cómo pueden mantener un buen físico cuando no pueden comer muy bien? Bueno, cada equipo, nosotros por ejemplo, habla de nosotros específicamente, tenemos una dieta específica para cada uno y se cocina, tenemos unos cocineros muy buenos
que hacen comida sana. ¿Aquí en este equipo En específicamente? este equipo. Te estoy hablando de la Summer League. Okay. Que ellos tienen una gente, unos cocineros buenos, que cocinan cosas saludables. Siempre hay suficiente comida para todos. Aquí se le da desayuno, comida y cena a los peloteros. ¿Para cada una persona? Para cada uno. Okay. Ellos van y hay un comedor que se le da arroz, habichuelas, carne, ensalada, en la mañana muchos víveres, muchos plátanos, yuca, comida sana, comida buena para los peloteros que dan fuerza. Y los peloteros, si comen en la calle es porque ellos quieren, pero ellos tienen su comida buena y su dieta buena aquí que ellos tienen que seguir. Claramente a los que están un poco más gorditos o los que tienen que algunos que también tienen que coger libras, que están muy flacos, se les hace una dieta diferente. A los flacos se les pone a comer más, se le da proteína, se les pone un programa de pesa, y a los gorditos se les reduce un poco más las porciones, se pone a hacer más ejercicio de cardio, tú ves, y así. Pero tenemos una gente, un trainer especial para eso. Los muchachos se pesan semanalmente. Semanalmente ellos tienen que pesarse para ver cómo siguen. A ver si algunos tienen que aumentar de peso, tú tienes que disminuir de peso. Y hay un control sobre eso, principalmente con la comida. Aquí en la Liga de Verano tenemos un control bueno sobre eso. Muy bueno. Wow, qué bueno. Si algún muchacho quiere comerse un picapollo por fuera o comer en la calle, lo que sea, eso es opción de él. Eso es opción de él, es porque él quiere, porque comida hay ahí y sana. Y bueno. Pero, ¿por qué no pasa en los Estados Unidos? Porque parece muy bien como debe hacer eso, porque es muy importante para su físico, para su atleticismo y todo. ¿Por qué no es tan importante en los Estados Unidos? ¿Tú sabes? No, si no sabes, está bien, pero... Ahí yo no te puedo responder porque yo realmente no estoy involucrado en las operaciones internas de los Estados Unidos, no sé cómo manejan eso. Sí entiendo. ¿Estás desesperado esto? Eso va a salir la grabación. ¿Ah? Está desesperado. Pues, lo que te quiero decir es que yo no estoy al tanto de todas las operaciones internas que hay en Estados Unidos y no sé realmente por qué no hay esa buena alimentación. En Estados Unidos hay más comida rápida, evidentemente. Aquí los peloteros se mantienen más con víveres, con comida, hay mejor alimentación. Wow, qué bueno, pero qué bueno aquí. Ok, regresamos a los jugadores. Anthony Gómez. No tengo mucha información ¿puedes hablar de él? ¿Qué quieres saber de él? Como que, ¿qué piensas de sus herramientas? Es un tipo que tiene buenas habilidades, todavía tiene mucho por desarrollarse y le queda mucha proyección física. Yo creo que un tipo que todavía presente ahora no ha dado todo lo que puede dar, el potencial, pero un tipo que en un futuro va a ser interesante. Es un buen prospecto. Y José Morel, tú dijiste que tiene bien chance de... Sí, ya lo mencioné. That doesn't happen in the States, bro. No. Sí, no dale esta cosa, porque a mí me desbarataron un retrovisor por no darle, ¿tú supiste? Loco. Me desbarataron un retrovisor, esa parte tú tenés que grabarlo, mira. Esa es la parte que tú tenés que grabar. Gracias. Así, el tipo diciendo, gracias mi hermano, eso es lo que tienen que grabar. Claro. ¿Cómo te lo partieron? Se le reguindó. Ahora que no sabe hacer la grabación. Tiene que salir bonita la grabación. No, se le reguindó, loco. Ese quillo, yo no le di ese quillo, se reguindó ahí. Desbaratado. Oye, en la plena San Vicente Pau, del otro lado. De este lado, para allá adelante. ¿Qué? Oye, yo cogí una cuerda, loco. Yo no me desmonté por la Asunción, ¿no? Suelta que ganando con pistolas, con vainas raras. Sigue con la vaina, con la cosa esa. Te pregunta. Ya estamos en confianza, Laura. ¿Ah? Ya estamos en confianza.
Ok. Tengo... Ahora, los tipos dominicanos te gustan. Sí, ¿por qué? Ah. Ahora estás como enamorado por aquí. ¿Conseguiste un novio ya? ¿Ah? ¿Te conseguiste un novio por aquí? No. No, todavía. Pero ya tú estabas mañana, tenías que conseguirte uno, esta tarde. Ok. No relajo. Vamos a ver. Ok. Pues, A ella le gustan como que los peloteros, ¿verdad? sí, los peloteros sí. ¿Tú tienes novia allá en Estados Unidos? No. Cuando tenga uno me luce que va a ser pelotero, no sé. Pues que ¿puedes hablar más de José Morel? José Morel también es un tipo con buena proyección física. Tiene tremenda presencia en el vehículo. Tremenda presencia, tiene buen instinto para jugar y es muy trabajador sobre todas las cosas. Eso combinado con muchas habilidades que van a ser proyectables en un futuro y un físico con mucha durabilidad también. Combinado, yo creo que tú tienes un buen prospecto y eso completa un paquete muy completo. Muy bien, ok. ¿Y Marvin Barrios? Bonito que le hablo, ¿tú sabes? ¿Cómo? Bueno, bonito. ¿Es en no? Oh, tiene una lesión de tobillo o algo, ¿sí? ¿Qué pasó? Estaba practicando. No sé exactamente, no me acuerdo exactamente el juego. Pero, ¿qué piensas de él? ¿De quién? De Marvin Barrios. Barrio tiene todavía que trabajar mucho en su físico. Tiene mucho trabajo que hacer en su físico. Yo creo que es de estos tipos que si puede desarrollar el físico y la durabilidad, él va a poder poner las cosas juntas. Porque la proyección, el delivery, hace todo suelto. No es un tipo que se aprieta, un tipo que vive riéndose, ¿tú ves? ¿Cómo? Un tipo que no juega apretado, que no se... He doesn't get tension free. Ah, okay. Tension free. He doesn't feel tension in the game. Ah, okay. Sí. He's always loose, ¿no? Él le queda mucha proyección física por desarrollar todavía. Y eso yo creo que lo va a limitar a no ser un abridor, sino a ser un relevista. Ah, okay. En el futuro, tú ves, porque los abridores necesitan tener más durabilidad. Yo creo que lo va a limitar ese fisiquito que él tiene a ser un cerrador o un third man, un middle reliever, tú ves. Pero yo creo que tiene la soltura y tiene las habilidades también. Y Carlos Cartagena, porque tenía una temporada muy mal el año pasado, pero firmó por mucho dinero. Son tipos que a veces ustedes dicen que no, que el tipo le fue mal o no jugó bien, pero uno no mira como organización, eso solamente, uno mira la proyección, lo que puede llegar a ser. Claro, uno lo que quiere es que esa proyección y eso que uno vio al firmarlo se haga. Porque no podemos ver toda la información que tenemos es las estadísticas. No tenemos nada, no sabemos cómo se parece, no sabemos su físico, porque no hay nada en el solo las estadísticas, por eso. Deberían de ponerme aunque sea una foto para tu veas. ¿Sí? Para ti también, que eres medio enamorado, para saber cuáles son los hermosos. Sí. No, que tú sabes. Ok, pues, de Carlos Cartagena, ¿qué hay para proyectar y todo? Cartagena es un tipo con un físico muy proyectable y un perfil de un jugador de esquina. Un jugador de las esquinas, un outfield, va a tener suficiente brazo. Yo creo que ofensivamente también va a despertar eventualmente. Quizás no tuvo un buen año, pero yo creo que si él pone las cosas juntas, luego ahora de la lesión, y si sigue trabajando duro, puede recuperarse. Porque no es solamente viendo las estadísticas,
sino Sí. viendo la proyección y las habilidades que tiene. Sí. ¿Cómo lesionó su mano y otra vez también? ¿Qué pasó? Fue un dead ball, creo. I ¿De think. qué? Creo que un dead ball. No sé cómo decirlo de otra forma. Dile como que le pegan la pelota. No sé, no, un dead ball, un dead ball. Le pegan. Que le pegan la pelota al cuerpo. Oh. Va a la base. Pasa. Ese es el complejo. Ya, ese es el complejo. Yo veo jugadores. Esos son los jugadores. No sé si están todavía en batting practice. Ok. Pero por lo menos lo vas a poder ver. Ya tiene que estar poniendo solito ya para salir. Ok. Tengo más preguntas, pero puedo preguntar más luego. No, sí, pregunta más luego. Ok. Gracias. Wow.